Ahí sí. Vamos a iniciar la sesión. Vamos a partir como comité. Agradecemos al senador Sandoval. Esperemos que se integren los otros senadores y senadoras. El senador Fiel Espinosa va a estar en modo telemático, pero la Secretaría me decía que no cuenta para el quórum oficial. Por lo tanto, estamos como comité. Y entendemos que hubo ahí un tema con la sesión de la Comisión de Presupuesto, pero bueno, cada comisión tenía que ver si acordaba sesionar o no. Entonces, no hubo una normativa expresa de que se suspendían las sesiones. Por eso se dio esta como confusión inicial. Ya, vamos a saludar al ministro de Transporte. Ministro, gusto tenerlo en la comisión. Al subsecretario de Pesca, subsecretario, y a todos los equipos que los acompañan. No sé si de la cuenta algo. Sí, presidente. En primer lugar, se han recibido los siguientes proyectos de ley. El proyecto de ley en segundo trámite constitucional que fija un nuevo fraccionamiento entre el sector pesquero artesanal e industrial. Boletín 17.096-21. Este proyecto ha sido calificado con urgencia suma. Luego, el proyecto de ley iniciado moción de los honorables senadores señores Kaiter, Saavedra y Van Rieselberghe, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura con el objeto de exceptuar la prohibición establecida en el artículo 5 respecto del recurso quibia a las embarcaciones que indica, corresponde al boletín 17.185-21. Y también se ha presentado urgencia suma al proyecto de ley que modifica la ley de fomento a la marina mercante y a la ley de navegación para fomentar la competencia en el mercado del cabotaje marítimo, el proyecto que está en tabla hoy. También se han recibido las indicaciones, se amplió el plazo para indicaciones al proyecto que introduce modificaciones en la ley número 20.249 que crea el espacio costero de los pueblos originarios, y se recibió las indicaciones del senador señor Sandoval. Y finalmente hay una solicitud de audiencia al presidente de CONDEP, señor Hernán Cortés, para exponer su opinión acerca del proyecto de ley que fija un nuevo fraccionamiento entre el sector pesquero artesanal e industrial que ingresó hoy. Eso es todo, presidente. Ya, sobre la cuenta, no sé si hay alguna duda o consulta. Sí, yo tengo una sola duda y es que tenía entendido por lo que vi que el proyecto de ley el que exceptuar la prohibición del arrastre a la jibia, entiendo que es el segundo que informan, había sido declarado inadmisible. No sé cómo es el trámite formal que ocurrió. Lo vi en la sala, en una información que estaba en la cuenta de la sala, pero no sé si se volvió a presentar o se discutió la admisibilidad. Presidente, yo tampoco lo sé. Lo único que sé que si está aquí es porque se solucionó, porque presentaron un nuevo proyecto y sacaron lo que era inadmisible, o bien porque se votó en la sala. Pero si no, de otra forma no hubiera llegado. No tengo el detalle. Ya, entonces yo le pido a la Secretaría, por favor, que no hay ningún problema, se lo podemos preguntar incluso ahora. Sí, que nos entregue el detalle porque es bien relevante, porque por lo menos a mí en la región, varios pescadores cuando yo les comenté el tema me dijeron, no, pero no se preocupe, senador, si fue declarado inadmisible. Entonces me quedé con esa versión y no sé si en el camino ingresaron una segunda moción, que puede ser, o se discutió la admisibilidad, que a veces... Una de las dos posibilidades, presidente. Así que voy a comunicarme con la Secretaría. A mí me dio esa impresión, porque como fue declarado inadmisible y no se impugnó en esa sesión, no era raro que hubiese sido votado, pero a veces ocurren cosas raras también en el Senado, entonces era bueno tener la formalidad. Perfecto, sobre la cuenta, ya, yo antes de que ingrese Fidel, que es el presidente de la comisión, lo estamos esperando, dijo que iba a estar en modo telemático, yo quiero plantear, aprovechando que está acá el senador Sandoval, no tenemos quórum para tomar acuerdos, pero sí quiero manifestar mi opinión de que podamos partir el próximo miércoles, que tenemos sesión regular, discutiendo el proyecto de ley que establece el fraccionamiento o nuevo fraccionamiento que viene en la Cámara. Yo aprovecho de decirle al subsecretario que entiendo que esto tiene urgencia por lo que le escuché, que me parece muy importante que usted el próximo miércoles esté. Yo se lo voy a pedir al presidente de la comisión, Fidel, que es el que fija la tabla. No podemos tomar acuerdo acá porque, aunque el senador Sandoval y yo lo hiciéramos, no hay quórum, por lo tanto no puedo tomar un acuerdo, pero creo importante responder a la expectativa que hay, al interés. Esto es parte además de otra modificación más larga que está, que es la reforma más integral a la ley de pesca, pero me parece que es un tema relevante y que es importante que lo asumamos. Entonces yo quería manifestar eso acá en la comisión
y después entiendo que tenemos una tabla. Sí, perdón, senador Sandoval. Sí. Yo no sé, preferiría que no tomáramos, porque el otro proyecto también tiene suma, el de cabotaje. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál vamos a tratar? Yo creo que hay que liquidar el de cabotaje, que ya ingresó con anterioridad, está en tramitación. Pero veamos con los miembros, que yo creo que la dificultad que tenemos hoy día, presidente, es el tema presupuestario. ¿Ya? Y yo insisto, voy a pedir nuevamente a la sala que se me ratifique el hecho de esta situación, porque estoy en este minuto en dos lados y me da una incomodidad enorme, ¿ya? Sabiendo que tenemos gente invitada, gente que estaba esperando participar de este tema, que por un tema administrativo no podamos estar operando como corresponde. ¿Ya? Yo solo clarificar, senador Sandoval, lo que yo mismo planteé en los comités del día lunes. Yo pregunté si el miércoles, a raíz de que no íbamos a tener sesión de sala, para facilitar la sesión de la comisión mixta, consulté si había o no había reunión de comisión, considerando que teníamos pesca y yo tengo además obras públicas en la tarde, o sea, a las 12. Y lo que se nos dijo fue que sí, que estaba prohibido y que se suspendían todas las sesiones de comisión. Y después de terminados los comités, como a las 10:30 de la mañana, me llamó el secretario general para decirme que no, que había habido un error, que no estaban suspendidas la sesión de comisión y que habían sesión de comisión. Y obviamente cada presidente de comisión tiene que, digamos, ver si tiene quórum o no. Entonces, en lo formal, yo hubiese preferido el lunes un acuerdo de los comités, que hubieran dicho algo tajante, uno se ordene con ese dato, pero lo que se nos dijo después, 45 minutos se desmintió. Entonces, por eso es que se está dando esta confusión y, claro, por supuesto que usted después tiene que ir a la comisión de presupuesto que sabemos lo importante que es, diga. Y perdón, presidente, y no solamente eso, sino que además hay invitados, que no, la comisión no tiene la formalidad técnica, ¿verdad? A mí me da vergüenza irme, presidente, y dejarlo usted solo en la comisión, se lo prometo. ¿Qué es unos minutos para que escuchemos a los invitados? Yo estoy acá. Daniel. Fidel, sí, perdón, no te habíamos visto en la pantalla, por eso no sabía si había ingresado, sí. Yo tuve que viajar, estoy enfermo, estoy bastante enfermo, viajé a las 4 de la mañana, el ministro yo le había contado ayer que tenía un tema médico hoy día, pero quiero estar presente y voy a estar presente en la comisión, por lo tanto lo que yo te sugiero, si está bien para los miembros de la comisión, que escuchemos las 3 exposiciones que faltan. Con eso quedamos a puertas ya de la votación, senador Sandoval, que puede ser hoy día, si que tuviéramos quórum, o el miércoles, o el día de la próxima semana que podamos sesionar, y partir, como decía Daniel, también el tema de la ley de fraccionamiento inmediatamente posterior a la votación, para que el proyecto de cabotaje quede en disposición de ingresar a las otras comisiones que tiene que pasar. Eso es lo que propongo, presidente. Yo pido disculpas, pero voy a estar presente obviamente en la comisión, escuchando las 3 exposiciones que hoy día están convocadas. Perfecto. Fidel, mira, yo te propongo lo siguiente, que nos hagamos el ánimo el día miércoles próximo, partir más temprano, incluso 9:30, 9, para poder tener una sesión larga en que votemos primero lo que falte de cabotaje o la votación en general y después aprovechamos de entrar a ver el proyecto de ley de fraccionamiento. Creo que perdón, es lo más ordenado en el sentido que todos tenemos los miércoles para la Comisión de Pesca, no altera a nadie, digamos, en su horario de trabajo y obviamente partir a las 9 es como le ocurre a todos los chilenos, a todas las chilenas en horario laboral, entonces nadie podría sentirse afectado por eso. Así que comparto plenamente tu propuesta para que avancemos, porque el senador Sandoval se retiró, pero tú como presidente tienes que convocarnos. Por supuesto, yo convoco para que el ministro esté tranquilo, a lo mejor esto nos va a alterar solo un par de días, pero lo dejamos consignado como primer punto de la tabla, inmediatamente partimos con fraccionamiento y dejemos hasta el lunes abierto, Daniel, para que hagamos llegar a la Secretaría nuestras propuestas de invitados para fraccionamiento. Perfecto, Fidel, muy bien. Muchas gracias. Voy a estar aquí pendiente en la comisión. Sí, yo voy a dar paso entonces a los invitados que tenemos en modo comité. Voy a explicar que vas a estar tú pendiente también de la comisión para que no se sientan solos acompañados por un senador. Muy bien, vamos a invitar entonces a los quienes tienen que exponer, que son... subsecretario. ¿Y no quiere escuchar el debate de cabotaje, subsecretario? Es un debate importante, ¿no? Buenos días. Sí, vamos a recibir entonces al presidente de la Alianza Marítima de Chile, señor Rodolfo Ponce. Perdón. Y saludamos también a la senadora Carvajal, que se integra, acompañado del director, señor Alejandro Tenorio,
también a el presidente de la Asociación Nacional de Armadores AG, señor Enrique Ide, acompañado del gerente general, señor Ricardo Tejada, y entiendo que también está presente el gerente de la Asociación de Transporte Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Austral, Armasur AG, señor Manuel Vagnara. ¿Sí? Ya. Perdón, ya, el primero no está entonces. Rodolfo Ponce no es el que no... Ya. Se va a conectar por Zoom, ya. Bueno, entonces yo... Ya, entonces, antes de iniciar la sesión, o perdón, las exposiciones, saludar a los invitados, explicarles que tuvimos un tema de traslape de horarios porque está sesionando en paralelo la Comisión MIC de Presupuesto, ¿ya? Y hay algunos senadores que tuvieron que retirarse, como el senador Sandoval, por lo mismo. Pero vamos a funcionar en modo comité, estoy yo presidiendo, se integró la senadora Carvajal, que aprovechamos a saludar, y está en modo telemático el senador Fidel Espinosa. ¿Ya? Pero no cuenta para el quórum, por eso es modo comité. ¿Ya? Pero obviamente nos interesa mucho escuchar las opiniones que ustedes nos vayan a dar en su presentación, y el acuerdo que tenemos es que esto se va a votar el día miércoles en sesión de la Comisión de Pesca a las 9 de la mañana próximo, y después seguimos con el proyecto de ley de fraccionamiento ese mismo día. Perfecto. Y entonces le damos primero la palabra al señor Enrique Ide, unos 10, 15 minutos máximo, y después al señor Manuel Vagnara. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. En representación de la Asociación Nacional de Armadores queremos agradecer esta oportunidad y manifestar que en general, y se lo hemos dicho al ministro antes, estamos disponibles y apoyamos una modernización de este proyecto de ley. Pensamos que ha estado en aplicación por mucho tiempo y que es bueno incrementar la eficiencia, el transporte de cabotaje, y en general pensamos de que modificar el proyecto manteniendo la reserva de carga para las naves de bandera chilena, pero haciendo excepciones específicas, se consiguen los objetivos que persigue este proyecto de eficiencia, competencia y de incrementar en general los volúmenes de cabotaje. Habiendo dicho eso, sí, y a través de esta exposición voy a explicar, nos parece que el proyecto como está redactado hoy día, con las indicaciones que se han introducido, requiere modificaciones importantes, de modo de que no haya discrecionalidad en su aplicación y también corregir ciertos errores que han surgido a través de la tramitación. Antes que nada, solamente para poner en perspectiva, bueno, se ha dicho varias veces, la marina mercante es una industria importante en Chile. Hay 244 naves mayores y con un tonelaje de alrededor de 1 millón de toneladas. Damos empleo en general, indirecta o directamente, a alrededor de 40.000 personas y obviamente al año 2023, ¿no es cierto?, habían empleado directamente alrededor de 1.500 tripulantes y alrededor también de 1.000 oficiales. Y conectamos en general todos los puertos chilenos. La marina mercante chilena o la industria es diversa y creo que es importante destacar que hay distintos segmentos. Cada vez que se analiza el proyecto de ley, normalmente se tiende a mirar la industria como un todo y las realidades son muy distintas. Yo voy a hablar sobre las naves mayores, ¿eh? El transporte general. Un segundo, vamos a aprovechar de solo avisar que tenemos quórum, así que vamos a iniciar la sesión. Hay que tocar el campanillo, ¿no? ¿Sí? De manera formal para que quede también perfecto en el registro de la comisión. Sí. Ya, solamente señalar, ¿no es cierto?, de que en el caso acá nosotros representamos a las naves mayores, que es un segmento que mueve graneles líquidos, graneles secos, carga general, contenedores. Hay toda una industria, ¿no es cierto?, distinta de Puerto Montt al sur, que es conectividad, servicio a la industria del salmón, que tiene una realidad completamente distinta y lo que yo diga acá no aplica en general para ellos. Habiendo dicho eso, y como dije en un comienzo, los objetivos son ampliamente compartidos, los objetivos, ¿no es cierto?, de por qué se debe modernizar la actual ley de marina mercante. Es para fomentar la competencia, para aprovechar las eficiencias en general, ¿no es cierto?, derivadas de la capacidad ociosa de naves que recalen en puertos chilenos haciendo tráfico
de Comercio Exterior. Acá, por ejemplo, es copiar experiencias exitosas como por ejemplo la de Nueva Zelanda, y nosotros hemos propuesto esto al Ministerio. Y por último, ¿no es cierto?, favorecer en zonas donde no hay hoy día cabotaje, principalmente en la zona norte de San Antonio, al norte donde hay poco cabotaje, tal vez, ¿no es cierto?, con respecto a lo que podría ser el potencial. Habiendo dicho eso, y mirando o entrando de lleno a la discusión del proyecto, en los objetivos hay el primero, ¿no es cierto?, que es permitir el reposicionamiento de contenedores de importación y exportación. Esto es particularmente relevante en el caso, ¿no es cierto?, de la creación después de un proyecto de puerto a gran escala. Se requiere de que se puedan transbordar los contenedores de importación y exportación en los vacíos. Ahora, nos parece de que como está redactado el proyecto, aunque estamos de acuerdo, digamos, con el objetivo de fondo, hoy día en la redacción quedó de forma bien ambigua. Se excluye del cabotaje todo lo que es mercadería de comercio exterior no internada, y se hacen algunas salvedades ahí, como por ejemplo, en la medida que no haya tráficos regulares, y queda también, ¿no es cierto?, sujeto a que después haya un reglamento, digamos, que puede haber discrecionalidad. Lo que nos parece a nosotros que no debiera haber ambigüedad acá, y lo correcto sería excluir de la reserva del cabotaje a todos los contenedores de importación y exportación y contenedores vacíos. Excluyéndolo, ¿no es cierto?, la reserva del cabotaje, eso permitiría que estos contenedores puedan ser transportados libremente. Yo creo que es importante para la eficiencia del comercio exterior. El segundo punto es permitir con naves de bandera extranjera establecer servicios regulares donde no hay servicios con bandera chilena. Lo hemos discutido varias veces, nosotros apoyamos esto. Esto permitiría experimentar con naves de bandera extranjera para establecer servicios donde no hay hoy día transporte de cabotaje regular. Ahora, lo que nos parece es que esto debiera ser por un tiempo acotado de 1 año, y si efectivamente se establece, ¿no es cierto?, o se determina de que el servicio es rentable, posterior a eso, quien establezca este servicio debiese de poner las naves en bandera chilena, digamos, que es lo correcto, y someterse a todas las normas que rigen para las demás empresas navieras chilenas. El objetivo tercero, eliminar las restricciones a la licitación internacional. Estamos de acuerdo. El aumento, ¿no es cierto?, para a través de un waiver o cuando no hay naves de bandera chilena para poder mover carga entre puertos chilenos, aumentar de 900 a 3.000 toneladas nos parece adecuado. Después acá se introdujo, y nos parece adecuado, copiar la experiencia exitosa de Nueva Zelanda de permitir naves, ¿no es cierto?, que están en tráficos regulares de comercio exterior hacer cabotaje en forma incidental. La norma neozelandesa es bien importante. En Nueva Zelanda discutieron este tema a fondo, mantuvieron la reserva de carga para las naves de bandera neozelandesa, pero establecieron esta excepción para naves de comercio exterior, pero sí dijeron de que el cabotaje debía ser en forma incidental, y ha sido bastante exitoso y lo tienen en aplicación desde los años 90. Lo que nos parece es que hoy día, como está redactado el proyecto, es demasiado amplio, y tal vez lo que habría que hacer es o restringirlo para naves de contenedores y poner un tope, por ejemplo, para que sea objetivo, no sé, de un 15, 20, 25%, pero como está redactado hoy día es demasiado amplio. Solamente se restringe en la medida o por la cantidad de que haya descargado en un puerto una nave específica. Lo otro que nos parece que se incluía en el proyecto original del gobierno anterior es que este proyecto, no incluye la posibilidad de contratar un porcentaje de extranjeros en naves chilenas. La industria naviera o la marina mercante es la única industria en el país donde no se permite la contratación de extranjeros. La única, digamos.
todas las demás industrias en el país se rigen por la norma general donde se permite hasta un 15% de extranjeros. Nos parece que es una discriminación que no debiera existir. Han habido oportunidades en Chile, por ejemplo, durante la pandemia, cuando faltaron tripulaciones chilenas, pedimos autorización a la autoridad marítima para embarcar extranjeros y no se nos concedió. Pensamos que se debiese, ¿no es cierto?, incluir esta posibilidad. La otra norma que nos preocupa de sobremanera es que se introdujeron indicaciones donde se cambia la norma que regula hoy día la reputación de naves. La reputación de naves es una facultad que tienen los armadores chilenos para reputar naves extranjeras por un periodo limitado de 6 meses, que se extiende por otros 6 meses, hasta un 50% de su tonelaje para acomodar estacionalidades cuando naves están en dique. Y la norma hoy día, ¿no es cierto?, establece que esto puede ser hecho o reputado naves extranjeras hasta un 50% del tonelaje que tiene ese armador registrado en Chile. Se cambió esto, se hizo en base a número de naves, y aquí pueden haber una serie de problemas en cuanto a el tipo de naves. Un tipo de nave específica de una categoría podría permitir naves, por ejemplo, reputar naves de otro tipo, digamos. Y lo más importante y lo más grave es lo que viene a continuación. O sea, se limitó además que la reputación de naves pudiese ser solamente para naves con eslora superior a 150 metros. Eso es un error que nos parece bastante serio, porque si uno mira, por ejemplo, acá, esto creo que es el año 2022, alrededor del 58% de las naves reputadas eran de menos de 150 metros. Hay ciertos tráficos de carga fraccionada, por ejemplo, para poder posicionar cobre, por ejemplo, metálico, entre puertos chilenos, donde se usaba esta reputación. Son naves pequeñas, una nave de 150 metros, una nave muy, muy grande, y deja fuera prácticamente el 58% si se aplicara esta norma, digamos. Yo creo que eso hay que corregirlo, es grave. Además, esta norma de la reputación introdujo otra serie de rigideces que nos parece que hay que mirarla en detalle. Esto, lo que pensamos nosotros es que habría que volver a la norma original y mantenerla porque estuvo en aplicación. La reputación no es algo que se use en forma indiscriminada. En general, en promedio, alrededor de un 10-12% de la carga movilizada en Chile es con naves reputadas. O sea, no es relevante en el contexto. Por lo tanto, creo que cambiar esto, o que ha sido exitoso, es un error, en nuestra opinión. Finalmente, en las conclusiones, primero que nada, nosotros coincidimos en la necesidad de modernizar el cabotaje, estamos disponibles. Apoyamos de que se mantenga la reserva de carga y se discutan las excepciones para incrementar la competencia, incrementar la eficiencia y también incrementar el cabotaje, sobre todo el cabotaje hacia el norte. Creo que la redacción tiene que mejorarse. O sea, creo que la redacción hoy día como está va a introducir errores, interpretaciones, va a ser discrecional, y lo que más nos preocupa es el tema de la reputación, que creo que innecesariamente se está modificando. Y se modificó, y a lo mejor acá nuestros colegas del sur podrán decirlo, por temas, ¿no es cierto?, limitando a 150 metros, considerando el impacto que podría tener hacia el sur. Creo que eso se puede mejorar, por ejemplo, porque la reputación no aplica, a mi manera de ver, para naves de distinto tipo que no sean naves de carga. Por lo tanto, a lo mejor se puede especificar, este tipo de naves sí se puede reputar, estos otros no, por ejemplo. Carga viva de salmones, por ejemplo, o conectividad, no sé. Pero es un tema que creo que debe analizarse en detalle. Y por último, lo que más nos preocupa, ¿no es cierto?, es esto de la norma de reputación, que creo que sí va a causar un grave perjuicio. Muchísimas gracias. Estamos disponibles si tienen cualquier duda o consulta. Sí, muchas gracias. Yo preferiría escuchar las dos exposiciones para que después hagamos las preguntas en conjunto. Puede ser más dinámico. Yo solo una duda, si después nos pudieran detallar quiénes son las empresas que están agrupadas en la Asociación Nacional de Armadores, ¿ya?, para un poco poder dimensionar. Y le damos la palabra entonces a Manuel Bagnara. Yo soy Manuel Bagnara, el gerente de
Pero antes quería entregarle a Jaime Llosa. Le voy a entregar Jaime una Llosa. presentación que mandamos por correo. Mandé una a la secretaria. Perfecto. Bueno, le damos la palabra entonces al señor Jaime Johnson, que representa Gracias, a la señor presidente. Asociación de Transporte Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Austral, Armasur. Bueno, Armasur es una asociación gremial desde el año 92, agrupa a las principales empresas navieras de la zona sur austral, astilleros, además de navieras, astilleros y puertos privados de la zona sur austral, dedicados a la conectividad, al transporte marítimo y al turismo marítimo también de las zonas australes. En primer lugar, agradecerse la instancia de que podamos exponer también nuestra preocupación ante esta situación del proyecto de ley, que en realidad creemos que estamos ajenos a la raíz del problema. Nosotros estamos acá tratando de salvar un poco la situación de la problemática que vemos en el proyecto, de algo que hace en el norte, ¿cierto? Se ha comentado mucho de los graneles, de los grandes volúmenes, y es una realidad totalmente diferente a la que nosotros tenemos en el sur. Y por eso quiero partir exponiendo, ¿cierto? También para aclarar un poco, porque ha habido expositores antes que han conversado o han planteado de que hay 30 buques, eran 30 y hoy día hay 18 naves en el país, y que hay 2 empresas navieras solamente, que antes habían 9. Bueno, yo les quiero plantear de que en el sur de Chile nosotros, en general, nuestras estadísticas dicen que hay 293 naves y que hay 118 empresas navieras. No son 2 ni 4, no son 118 empresas. Grandes, chicas, medianas, etcétera, pero hay 118 armadores de buques, de naves que son consideradas mayores dentro de Chile. Por supuesto, también la cifra de eso significa de que tenemos 5.000 personas embarcadas entre oficiales y tripulantes y un universo muy grande, ¿cierto?, de personas que están también, que son los empleados directos e indirectos, de todo lo que involucra la actividad. Y no está estancado, como se plantea, porque el crecimiento, si ustedes ven, ha sido sostenido. Hemos partido con 20 o 30 naves hace 20 años atrás o 30 años atrás, y hoy día vamos ya acá cerca de las 300 operando en la nave, en el sur de Chile. No está estancado. Definitivamente no está estancado. Sí, la Marina Mercante de alto bordo, como se llama, que está abajo, estas son las cifras de la Directemar, ¿cierto?, del año hasta el 2021, pero si ustedes ven la curva del sur de Chile, hay un crecimiento y no hay estancamiento. De la misma manera, tampoco en el sur austral el cabotaje no está concentrado como se dice. Los niveles de concentración, ¿cierto?, están claros en el alto bordo, que está ahí con rojo, pero en el sur nosotros tenemos 70 naves mayores dedicadas a la conectividad, donde el índice también de competencia está muy por debajo de la norma, ¿cierto? Lo mismo en los servicios de la acuicultura, hay 190 naves mayores dedicadas a los servicios de la acuicultura y hay 8 naves que realizan el turismo de excursión que se realiza en la sur austral. Además hay más de 1.000 naves menores, que también no es un tema menor, que también podrían verse perjudicadas, que también se dedican a estos mismos servicios como estamos hablando ahora. Por lo tanto, podemos decir que en el sur no existe esta concentración y además porque es una situación súper especial. Nosotros vivimos del mar. El 100% de la carga que se transporta por territorio chileno es por vía marítima. No tenemos más alternativas. Vivimos en una zona que dependemos y hemos vivido siempre en torno al mar y conectado con el mar. Es parte de nuestra esencia. El Ejecutivo, ¿cierto?, indica también que no, precisamente que no hay concentración en el sur, entonces no vemos por qué nosotros también nos podemos ver perjudicados en esta situación. Esa es la realidad. Dicho eso, teniendo claro que nosotros estamos metidos en esta situación, pero que también nos vemos en incertidumbre. Nosotros los proyectos han ido avanzando, ¿cierto?, en distintos gobiernos anteriores, pero existe una incertidumbre y este crecimiento de la Marina Mercante ha sido a pesar de esa incertidumbre. O sea, hemos seguido creciendo. Si está
está muy claro que si no hubiera esa incertidumbre, la marina mercante que existe del sur en la zona sur podría ser incluso mayor, podría ser mayor el crecimiento. No estamos en contra de que se flexibilice, entendemos que hay situaciones que son diferentes a las nuestras, pero por lo mismo no estamos de acuerdo en que también de repente todo eso nos perjudique a la actividad propia. Por lo tanto, sí hay que flexibilizar, hay que hacerlo, pero sin embargo que no nos veamos afectados. Y en ese sentido, cuando hablamos de afectados, la industria en general. Estamos hablando de los astilleros, estamos hablando de todo lo que es la parte de las tripulaciones, etcétera, y obviamente también de la parte de armadores. Este proyecto, como los anteriores, tiene un pecado original, ¿cierto? Promover el cabotaje, pero está enfocado a introducir buques de bandera extranjera. Y eso va contra el artículo primero del proyecto de la ley de fomento, donde la ley de fomento dice que hay que tratar de incentivar a que haya más buques chilenos. Entonces aquí hay algo que no funciona. Estamos tratando de traer buques extranjeros y no hemos visto que en realidad el énfasis a lo mejor tenemos que ponerlo en cómo hacemos más competitiva la bandera chilena. Y el proyecto tiene cosas positivas, ¿cierto? Otras por corregir, otras que son perjudiciales y, como les decía yo, les mencionaba especialmente en la zona sur austral. Y para facilitar el entendimiento vamos a plantear, ¿cierto?, algunos aspectos relevantes respecto de justamente la presentación que se ha hecho en el Ministerio de Transporte a esta comisión. Siguiente. Aquí dos gráficas, ¿cierto? La gráfica que presentó el Ministerio de Transporte, donde estampa las bases de por qué hay que modificar la ley. Y se habla, ¿cierto?, del estancamiento. Ya le dijimos que el estancamiento que se produce, pero que no se ha producido un crecimiento en el tonelaje y eso nosotros lo hemos mostrado. Nosotros sí, allá ha crecido la flota mercante regional, la que está de Puerto Montt al sur. Por lo tanto, a nosotros no aplica esa observación que plantea el Ejecutivo. Lo segundo, las alzas de las tarifas, ¿cierto? Mover carga entre Valparaíso y Perú cuesta un 33% y hace el ejemplo también entre Valparaíso y Puerto Angamo, etc. Y en el sur no existe distorsión. Nosotros no tenemos distorsión en eso porque nosotros trabajamos con las leyes chilenas y por lo tanto incluso el Estado también regula las tarifas, por lo tanto no existe lo que se está planteando. Y en tercer punto, las ineficiencias operativas como cierres de puertos o el doble pago del recorrido, ¿cierto? Que están puestos ejemplos de La Paz y de la carga de Arica, ¿cierto? Celulosa Bolivia, tampoco aplica a nosotros. O sea, el diagnóstico del Ejecutivo no aplica de Puerto Montt al sur. Eso está a la vista también. Siguiente. Esto es un pequeño resumen, ¿cierto?, de los proyectos de ley, ¿cierto?, las modificaciones que se pretenden hacer, ¿cierto? El artículo 1, donde acceso equitativo a hombres y mujeres, modifica el cabotaje, ¿cierto?, al COMEX, servicios regulares para naves extranjeras, la ruta de salida, elimina la comisión y su reemplazo delega al Ministerio de Transporte, ajuste de eliminación de la comisión en el artículo 3, reputación. Y respecto a la ley de navegación, referente a la composición de las empresas, que el presidente y directores sean extranjeros y su mayoría sea capital social podrá ser extranjero. Y los otros artículos del Tratado de Paz y Amistad con Argentina y el referente al artículo transitorio de la actualidad marítima. Eso nada más que para que eso es lo que se está modificando. Y al respecto, entonces, nuestra posición es que, bueno, este contenido, el contenido del proyecto, efectivamente el cabotaje permanece cerrado, pero como regla general, en el 80% de los países del mundo el cabotaje está cerrado. Todos los países, prácticamente todos los que tienen similares geografías nuestras, sí mantienen cerrado el cabotaje, por lo tanto no es algo nuevo. El fomento de enfoque de género, obviamente que estamos de acuerdo con ello, pero nosotros llevamos 30 años trabajando en incorporar a los jóvenes y a las mujeres en la actividad marítima. Tenemos un buque escuela funcionando, nosotros trabajamos con los liceos y con las universidades, por lo tanto esto nos da mucho gusto y que se incorpore, pero nosotros ya venimos trabajando. A lo mejor hay que ponerle más énfasis y estamos dispuestos también a contribuir en ello, pero es un tema que ya lo hemos abordado en el sur de Chile.
Mantener la restricción de los 400 pasajeros de turismo, bueno, eso fue motivo de discusión en el legislativo, ¿cierto?, durante 5 años y finalmente se optó por proteger los buques de bandera nacional porque obviamente no podemos competir con los buques de bandera de conveniencia por los hechos todos sabidos. Y que más adelante también vamos a mandar un poco al respecto. Y respecto a la carga de comercio de exterior nacionalizada, no es cabotaje, solo es un avance si efectivamente es en contenedores. Estoy hablando yo siempre desde el punto de vista nuestro, de lo que nosotros vemos en el sur de Chile. El otro es el tema de las licitaciones, ¿cierto? Y el waiver caso a caso. ¿Qué problemas persisten? El servicio regular o waiver anual debe acotarse mejor. En el sur austral presenta mercados geográficos con más de un puerto. Entonces, aquí, ¿cuál es el riesgo de que de repente el tema territorial nos importa? Porque puede ir a otro puerto que está muy cercano y matar a la empresa, ¿cierto? Eliminar a la empresa que está haciendo ese cabotaje en el sur. La ruta de salida, cualquier tonelada que se le quite o que un buque grande pase, puede quitarle tonelaje a los buques chicos. Un buque grande de 150 metros, como estamos hablando ahora, o el que sea, digamos, puede matar a 20 buques chicos, puede eliminar a 20 buques de los que estábamos hablando de la ruta regional, por lo tanto puede tener un impacto. Para nosotros es un riesgo inminente el poder competir con buques de bandera extranjera, porque obviamente los costos son completamente diferentes. Y el eliminar la barrera de propiedad, también nosotros vivimos en una zona estratégica, aquí hay arraigo, nosotros en situaciones complejas, los que han seguido trabajando son justamente las empresas que son de carácter nacional, hemos tenido ejemplos, y vivimos en una zona que es frágil, ¿cierto? Dependemos del mar, por lo tanto no podemos depender que las decisiones, si un buque queda o no queda trabajando en el sur, pase por temas económicos. Las empresas en el sur de Chile en general son todas de origen familiar, el mayor porcentaje, por lo tanto hay arraigo y las empresas no están muchas veces con el interés de, si ya no es negocio, irse. Todo lo contrario, van a tratar de sobrevivir, de reiniciarse o de reinventarse, pero seguir trabajando en la zona sur. Referente a los avances, los que le comentaba recién, nosotros llevamos trabajando en incorporar a los jóvenes a la actividad marítima con liceos, colegios, universidades. Tenemos convenios para formar oficiales y tripulantes desde hace muchos años. Hemos reencantado, ¿cierto?, a la juventud y tenemos un buque escuela también disponible para ellos. También nuestra asociación puso en servicio justamente para que ellos puedan hacer sus prácticas, puedan hacer sus clases a bordo del buque y eso, si quieren, están abiertos también ustedes a poder visitarnos y ver lo que hemos hecho en el tema de formación de las futuras dotaciones de los buques. También, ¿cierto?, está el tema del avance de mantener el límite de los 400 pasajeros, como había mencionado. Eso ha sido obviamente que ha sido positivo y las compañías navieras que se dedican al tráfico de pasajeros han seguido manteniéndose en el tiempo a pesar de la incorporación de los buques de los grandes cruceros que operan en el sur de Chile. Los problemas que persisten es el cabotaje en la ruta de salida. Eso sí que lo vemos con mucho temor, ¿cierto?, en mercados geográficos donde existe cabotaje, porque en el fondo consideramos que es importar legislación al incorporar buques con bandera de conveniencia que tienen su flete pagado con las cargas de venida. Por lo tanto, cualquier cosa que ellos suban es una tarifa de pisadera, pueden cobrar lo que sea porque van a ganar igual. Y eso es tremendamente riesgoso en todo tipo de cargas, no solamente en la tipo de lo que se conversaba recién, planteaba de los vuelos, etcétera. No, a nosotros para cualquier tonelada que se moviliza le resta a los buques nuestros, porque obviamente los volúmenes y los tonelajes son diferentes en un buque grande, ¿cierto?, versus los buques que trabajan que operan en la zona sur de Chile. Por lo tanto, es riesgoso para la actividad y podría hacerla colapsar definitivamente.
Y el importar legislación, obviamente, porque las legislaciones de los buques que trabajan con bandera de conveniencia, obviamente que es muy, muy inferior. Los tiempos de embarco que manejan. Nosotros hoy día, los trabajadores en la zona sur tienen un promedio de 1,4 días embarcados, un promedio. Hay algunas empresas un poco más, un poco menos, pero la gente a bordo permanece poco tiempo respecto de lo que es la norma internacional. Ni hablar de los temas tributarios, los temas de impuestos. Aquí en Chile las empresas navieras están afectadas a todos los impuestos y las empresas que son de origen muchas veces desconocido, ¿cierto?, que operan con banderas extranjeras, no tienen restricciones, no tienen ningún control tributario. Por lo tanto, la nave de comercio internacional incurre solamente en costos variables, que es un 20% del costo que enfrenta una nave de cabotaje. Lo mismo que les estaba contando, ¿cierto? El tráfico internacional prevalecen las banderas de conveniencia. Es difícil su fiscalización, obviamente, porque tienen banderas en estados como principados o islas, como las Islas Marshall, la isla Vanuatu, Togo, etcétera, donde ellos no están preocupados de lo que sucede a bordo del buque, sino que solamente cobran un fee anual por mantener la bandera. Y eso significa que hay bajos costos laborales, no hay vínculo entre el propietario y la bandera, aplican normas de la bandera, ¿cierto? No hay impuestos sobre el tonelaje, es muy fácil obtener una matrícula de conveniencia vía Telex o vía... Telex me quedé en el pasado. Pero el fax ya tampoco no funciona. Bueno, pero eso es. Y obviamente que nosotros en Chile, la bandera chilena en el sur austral, nosotros tenemos un promedio de 26 días de promedio ponderado, una relación de promedio de trabajo de 1,6 días de trabajo por un día de descanso, y la seguridad social chilena, que también es importante para los trabajadores. Nada más que como información, la flota en el mundo, el 70% es de bandera de conveniencia, ha ido subiendo el índice azul, ¿cierto? Y en Chile nosotros hemos ido perdiendo justamente la bandera porque es por tema de competitividad, y ahí hay que hacer un análisis por qué nosotros hemos ido perdiendo también competitividad en nuestra bandera. Me refiero a eso, a lo de alto bordo. Hay un tema que merece estudiarse, ¿cierto? Siguiente. Bueno, y lo que se refería a la propiedad es un ejemplo de que en algunos países similares a nuestra geografía, Corea del Sur, por ejemplo, tiene el 51% de porcentaje, ¿cierto?, de propiedad capital para que pueda hacer con bandera, enarbolar su bandera. Me refiero a la reserva del cabotaje, o para constituir su empresa, perdón, para constituir una empresa en el país. Indonesia el 51,49, como en Chile. Japón el 100%, Noruega el 60,40, en Chile el 51,49. Para nosotros resulta importante que esto se pudiera mantener. En el sur nosotros consideramos que existe un tema de soberanía, que consideramos que es estratégico, más que soberanía, quizás estratégico, en que si no está en manos el control de una empresa chilena, podemos perder estratégicamente, y si no hay interés, si no hay arraigo, como les decía adelante, perfectamente una empresa puede optar por irse, y porque no tiene interés si la parte económica, y no está interesado tampoco en reinventarse o buscar alguna justificación para que se quede. Y eso obviamente que tiene que ver con la soberanía. De más está decir que ya tenemos noticias de que del lado argentino, ¿cierto?, ellos están potenciándose, están viendo los temas de la plataforma que proyecta el territorio antártico. Tenemos algunos límites todavía sin definir en la zona del campo de hielo. O sea, siempre tenemos una latente esa realidad. También estamos como expuestos a situaciones de catástrofe, como ha sucedido, ¿cierto?, en el tema del Chaitén, donde la flota mercante regional siempre ha estado disponible, porque son armadores chilenos y es de fácil control y fácil manejo. Por lo tanto, pensamos que obviamente que el tema del capital es importante, que pueda mantenerse el control de parte de nacionales. Siguiente. Cualquier excepción
por el plazo que sea, disminuirá la bandera chilena. Es decir, cuando se presenta el proyecto de ley, nosotros pensamos que cualquier asociación que opere en el sur o que pueda operar abajo en el sur nos va a perjudicar. Justamente porque nosotros los tonelajes son completamente diferentes, las naves son de distinto porte y la bandera chilena finalmente tiene que ser la que pueda efectuar ese tráfico con las normas en igualdad de condiciones como las tenemos. Nosotros las tarifas y todo, como les decía, están reguladas por nosotros, por la ley chilena. La ley faculta a la Armada para resguardar la seguridad, también faculta a resguardar la seguridad de los puertos, pero hoy día con actores desconocidos, ustedes las noticias las vemos día a día, el tema se fragiliza completamente con la entrada de actores extranjeros en el narcotráfico, en tanto tema que vemos en las noticias a diario. Por lo tanto, si perdemos el control de esa manera, también lo vemos como un riesgo inminente y sobre todo en la parte sur, que todavía estamos un poco libres de todas esas cosas. No existe indicación en el proyecto de ley que resguarde el cabotaje en el sur austral. El gobierno ha indicado los 150 metros que protegen el sur, pero aquí estimamos que falta una mirada técnica profunda. Los 150 metros, una nave puede reemplazar a 20 o más naves menores, como les decía yo. Y el 100% de la carga del transporte se transporta, lo hace por punto de vía marítimo. Por lo tanto, cualquier carga de la nave extranjera será en desmedro del cabotaje nacional en la zona sur austral. ¿Cómo avanzamos? Tratando de encontrar ciertos de los puntos positivos para fundamentalmente en la zona nuestra, en el sur austral, cumplir con el artículo primero, ¿cierto? Ver cómo podemos hacer competitiva la bandera efectivamente, aumentar el número de naves, cómo crear un segundo registro que en algún momento se ha comentado, profundizar lo que hace hoy día, lo que se hace en el Día Sur Austral respecto de la formación de capital humano. Eso compartimos de que hay que incentivar a que la juventud, sobre todo, ¿cierto? Y también las mujeres se integren a la actividad marítima, no pueden estar ajenas. Nosotros ya en los buques tenemos gente, tenemos oficiales navegando de mujeres, ¿cierto? Avanzar por medio de excepciones, no en la definición de cabotaje. El transporte de contenedores de comercio exterior no es cabotaje mientras no se nacionalice. No es cabotaje el transportar contenedores vacíos, eso estamos de acuerdo, que efectivamente sí se puede hacer. Permitir el cabotaje con materia extranjera en mercados geográficos donde no existe servicio chileno. Y autorizar el cabotaje en ruta de salida en mercados geográficos donde no exista cabotaje nacional. ¿Siguiente? Y las propuestas finales, ¿cierto? Tratando, como digo yo, de ver nuestra realidad, la realidad del sur de Chile, excluir de la propuesta del cabotaje en la ruta de salida de las cargas que tengan origen y o destino en el paralelo 41 al sur, excluir de la propuesta del waiver anual las cargas que tienen origen y o destino desde el 41 al sur, que el capital social se mantenga mayoritariamente en manos de personas naturales y o jurídicas chilenas, y por condiciones extranjeras, o sea, estratégicas, perdón, excluir también a las islas esporádicas e Isla de Pascua de las modificaciones en la propuesta del proyecto de ley. Eso es, visto desde, como les digo yo, desde nuestro punto de vista, nosotros tenemos una realidad, insisto yo, que vivimos en torno al mar, nacimos junto al mar y dependemos del mar. Eso sí. Es muy bien, muchas gracias. Sí, saludamos entonces la presentación que hizo Jaime Johnson y me están avisando que, se incorporó en modo telemático. Sí. El señor Rodolfo Ponce de Alianza Marítima de Chile, Asociación Gremial. ¿Sí? ¿Nos está escuchando? Sí, por ahí estamos. Muy buenos días. Sí, buenos días, sí. Para 10 minutos para poder escucharlo y después vamos a pasar a la fase de las preguntas. Perfecto. Sí. Voy a compartir pantalla y va a iniciar la presentación don Alejandro Tenorio, por favor. Muy bien. Vamos a compartir pantalla y escuchamos a don Alejandro. Alejandro, adelante, por favor. Buenos días, señor presidente.
También por su intermedio a la señora senadora y señores senadores, invitados y audiencia. La Alianza Marítima de Chile viene a exponer con don Rodolfo Ponce y Alejandro Tenorio, quien se dirige a ustedes. La primera lámina encontramos el mensaje de ingreso al Congreso, proyecto de ley que modifica la ley de fomento a la marina mercante y la ley de navegación para fomentar la competencia en el mercado del cabotaje marítimo. Y aquí nace el primer pecado original visible, que es fomentar la participación de naves extranjeras, el corazón del proyecto, de nuestro punto de vista, con una abertura encubierta, repito, con una abertura encubierta, como la nave de comercio exterior en ruta de salida, levantando y descargando en puerto del territorio nacional, sin ser considerado para este efecto el cabotaje. El segundo pecado original invisible solo interesa a las transnacionales o grandes navieras mundiales que quieren cambiar la legislación nacional en beneficio a sus intereses y creo que pudieron haber influido en el nacimiento de este proyecto. Estamos convencidos que la ley de fomento vigente tiene un principio rector: fomentar el desarrollo y favorecer la mantención de su marina mercante en armonía con el interés general de la nación. Las palabras de la senadora señora Loreto Carvajal Ambiado en comisiones anteriores tienen un sentido realista en dos conceptos que manifestó. Uno, que la marina mercante no ha sido una preocupación por parte del Estado, y segundo, que este proyecto tiene intereses perversos para que las transnacionales vayan marcando una superpresencia que extinga la marina mercante nacional en este proyecto. Segunda lámina, por favor. Concentración de mercado de marina de alto bordo, un HHI sobre 2.500, es un dato real y las causas pueden ser variables. Allí hoy tenemos un problema que hay que profundizar con ENAP, Codelco, ANA y sindicatos, y claramente nuestra preocupación es por nuestros colegas de alto bordo, que se ven involucrados en un problema país sin ser responsables, y por supuesto que la solución sea con protección a las fuentes laborales. Y reafirmar desde el paralelo sur austral 41 que hay una razonable competencia. No existe concentración. Es un mercado sano y en eso hay consenso mayoritario. Tercera lámina, por favor. La eficiencia portuaria, una gran sorpresa, un gran problema. Y yo lamento que la mayoría de los expositores no hayan tocado este tema. Y este tema tiene directamente incidencia en este proyecto. Y lo digo lamentablemente porque es un proyecto país. Es un problema país. Cuando un buque chileno o extranjero no logra bajar su carga en un puerto destino, sube el flete. Por lo tanto, sube el precio final al usuario. Repito, por lo tanto, sube el precio final al usuario. A modo de ejemplo, la demora por marejada de los buques que transportan trigo de importación. Trigo de importación afecta sus precios entre un 5 y un 10%. El cierre de puertos se genera por no poseer bahías abrigadas a las condiciones de mar y viento y no por falta de buques. Según la Cámara Marítima Portuaria, un referente en Chile en opinión pública, durante el periodo comprendido entre agosto del 2020 y julio del 2021, el país perdió 345 millones de dólares por los cierres de puertos. El Ejecutivo tomó estos datos y lo valida aquí en esta comisión en su presentación del 11 de septiembre de 2024, problemas y pérdida de eficiencia y competitividad, cierre de puerto en la página 2, en la página 4, ¿por qué es necesario este proyecto? Se pregunta el Ejecutivo. Y nos responde: atenuar las consecuencias negativas de los cierres de puertos. Imagínense cambiar todas unas disposiciones de cabotaje por un problema portuario que todos sabemos por qué existe. Y en la página 10 lo hablan del impacto económico de la reducción de tarifa. Y el Ejecutivo nos dice, y a ustedes, un beneficio anual en un escenario muy conservador, con este proyecto sería de 118 millones de dólares, y en menos conservador de 245 millones de dólares, y nosotros tenemos una pérdida de 345 millones de dólares, y si no hacemos un molo de abrigo, y si no intervenimos en los puertos, con el cambio climático, esto va a ir aumentando. Shanghái
se inaugura el 14 de noviembre y lo primero que hizo un molo de abrigo de 1 kilómetro de distancia. La siguiente lámina, por favor. Bueno, el crecimiento de la marina costera y versus la marina de alto bordo, realmente todos lo han dicho, yo no lo voy a ampliar mucho, pero sí quiero tratar de contestar una pequeña intervención que hizo el presidente Lana, que la escuché atentamente, sobre el 15% de dotación extranjera en bandera chilena. Creo tomar la palabra de todos los sindicatos y todas las federaciones de Chile en este concepto. Creo que nosotros lo regimos por la ley de navegación y no por la ley general del Código del Trabajo. La siguiente lámina. Bueno, y el diagnóstico objetivo del problema, tenemos una concentración de mercado, cierre de puertos por decisiones climáticas y falta de abrigo. Creo que acá hay un tema muy, muy principal. Y obviamente con el cambio climático esto va a ir aumentando, así que vamos a seguir siendo poco competitivos, van a seguir aumentando las tarifas porque los buques no van a poder recalar en los puertos de Chile. Beneficio a empresas estatales es lo que también quiere buscar este proyecto, y ahí lo encontramos con dos marinas. Una marina mercante a altura, ¿cierto?, que transporta líquidos, sólidos, granel y contenedores. Creo que este año partieron con 22 naves, van decreciendo, yo creo que van con 19. En los distintos gobiernos la marina mercante de alto bordo ha ido decreciendo y la marina mercante costera ha ido siempre en aumento. La marina mercante costera conectividad hace turismo, apoyo a la cultura, y nosotros lo llamamos un cabotaje con sentido social, porque eso es lo que es estrategia, es integración, es compromiso con el ciudadano, ¿cierto? Y este gobierno ha hecho notables esfuerzo no solamente en la conectividad de cabotaje, sino en la conectividad aérea, en la conectividad terrestre, así que eso hay que reconocerlo. Obviamente hay que agilizar los pagos nomás de la empresa que hoy están en cuestión, que salen en los medios públicos como Somarco y Naviera Austral, que se le dé y adeuda el dinero por estos servicios. La otra lámina, por favor. Bueno, de alguna manera, como partí diciendo, el corazón del proyecto no es bueno, porque lo que hace es fomentar la participación de naviera extranjera en Chile por distintos mecanismos de la excepcionalidad y también de la regla general. Y con eso se va a ir exterminando la marina mercante nacional gradualmente y así los puestos de trabajo. Entonces, de alguna manera, nosotros consideramos que hay que mantener la definición de cabotaje como la esencia como está hoy, y las excepciones que existen hoy, que yo la voy a enumerar, que el waiver, la licitación y la reputación que ya vienen, creo que de alguna manera han sido modificadas, trabajadas, falta pulirla, falta afinarla, como usted, señor presidente, lo dijo el otro día, buscar todos los mecanismos para que cuando se hace una ley no se haga la trampa, ¿cierto? Y evitar los abusos. Entonces eso hay que construirlo entre todos, porque obviamente vienen las discusiones en particular quizás y las indicaciones. Y las nuevas excepciones como la reposición de container, obviamente creo que todos estamos de acuerdo. La reposición de carga por fuerza mayor no nacional en base a la excepción. Creo que la verdad que a la Alianza y a los trabajadores no les gusta mucho, pero como usted bien dijo, señor presidente, no lo podemos quedar con lo que está. Tenemos que aportar algo y ceder también algo. Y creo que en este aspecto estamos completamente de acuerdo que tenemos un problema grave en los puertos y que de alguna manera tenemos que esta carga, cuando no pueda recalar esto en un puerto, buscar los mecanismos, ¿cierto?, de cobro y todas esas cosas que sea beneficioso para hasta el usuario, hasta que no solucionemos el problema de los puertos. Las excepciones para casos justificados por comisión. Esto no está, lo estamos proponiendo nosotros también. Es cuando hay una carga en un determinado punto del país, ¿cierto?, y no existen navieros chilenos, esta la pueden transbordar naves extranjeras, pero siempre por la vía de la excepcionalidad. Siempre por la vía de la excepcionalidad, y que de alguna manera ninguna zona geográfica pueda tener su carga ahí retenida por no tener un servicio de naves chilenas a disposición o extranjera, que sería lo ideal, que la pudieran transbordar si no es chilena. Y con estas excepciones antes nombradas, eliminamos la indicación del buque de ruta de salida, que es el corazón del proyecto y que no debería serlo, debería ser el fomento de la Marina Mercante Nacional. Y para nosotros, para cerrar mi presentación, quería decir que para nosotros es mantener la definición de cabotaje actual,
y obviamente la zona sur austral buscar la protección que amerita, da todos los antecedentes que existen, mayoritariamente consensuados, y obviamente mantener también la ley de navegación en los mismos términos que está hoy, ya que en la zona sur austral se ha visto un buen crecimiento, muy buenas disposiciones, se ha manejado bien los crecimientos de las naves, hay buen trabajo, buenos descansos, buenos sueldos, todo que se puede comprobar por los sistemas de la Dirección del Trabajo y también otros. Tampoco estamos ajenos a los problemas, pero siempre entendemos que son minoritarios. Le dejo el paso a mi querido colega y amigo Rodolfo Ponce para que lo hable de la propuesta y de fomento que queremos implementar. O que queremos sugerir. Vamos a dar la palabra entonces a Rodolfo Ponce para ir cerrando, por favor. Sí, es esta lámina finalmente la que quiero presentar a efectos de poder entregar algunas propuestas y medidas de fomento. Yo no quiero ahondar en toda la temática ya que se ha ido discutiendo porque necesariamente creo que los argumentos que son totalmente válidos de la mirada de los trabajadores y también de los empresarios nos deja claro que el proyecto no gusta. Pero sí nos deja claro que en todo este tiempo de reflexión, porque es un proyecto que viene del año 2011, hemos llegado a la conclusión de que la ley de fomento de la marina mercante y la marina mercante propiamente tal se tiene que ir modificando, se tiene que ir desarrollando para todos los efectos de que el país pueda competir de igual manera con todas las perspectivas, las dinámicas de desarrollo que se van dando a nivel internacional. Primero que nada, nosotros planteamos, para efectos de poder resguardar la actividad que se genera en el sur, porque aquí hablamos finalmente de una marina mercante de alto bordo y una marina mercante costera, por decir, todas estas actividades regionales que también explicó y fundamentó Armasur. Desde esa mirada, nosotros planteamos que hay que mantener la bandera chilena. Ellos señalan justamente que le ha dado muy buen resultado y eso no tendría por qué eliminarse de alguna manera o vulnerarse de alguna manera. Lo que sí creemos que es beneficioso es que se tiene que perfeccionar y hacer más atrayente. La bandera nacional tiene que, por todas maneras, ser nuestro primer registro y generar algún tipo de beneficios como puedan ser subsidios justamente para los armadores que estén utilizando la bandera nacional para compra de naves, reposición de naves, construcción naval propia en un esfuerzo público-privado. Porque aquí el Estado propiamente tal ha planteado una problemática que no quiere solucionar justamente con los propios chilenos, sino que quiere involucrar y beneficiar a extranjeros, lo cual lógicamente que no tiene ningún tipo de garantía para nosotros verdaderamente de fomento y desarrollo. Pueden haber además beneficios tributarios, tanto para navieros y también para dotaciones. También se pueden generar algún tipo de beneficio para los trabajadores que naveguen en bandera nacional. Después, un segundo punto, que analizando y dándonos cuenta de que la problemática está necesariamente en las naves de alto bordo, bueno, estas naves de alto bordo, lo he manifestado muchas veces, tenemos que tener cuidado porque son las naves que garantizan el suministro de cargas estratégicas que tiene que ver directamente con la productividad nacional. Por otra parte, si bien lo que se quiere desarrollar o manifestar que es un monopolio, hay que tener cuidado de que estas empresas no son las mismas empresas en el tiempo. Son empresas que compitieron con otras empresas nacionales y subsistieron en el tiempo. Y si van a competir con empresas extranjeras, tiene que ser en igualdad de condiciones. Por eso manifestamos que es importante en esta condición especial y siendo garante de lo que es el artículo 1 de la Ley de Fomento, como es la responsabilidad del Estado de garantizar la participación de las navieras chilenas en lo que es el comercio exterior, planteamos el desarrollar una bandera de segundo registro que sea competitiva, con beneficios tributarios y laborales que permitan hacer crecer la marina mercante de alto bordo, que fomente el trabajo para chilenos, la inversión nacional y permitiendo recuperar el comercio exterior, mejorando la presencia de Chile a nivel mundial y mejorando la capacidad de competencia,
generando otra fuente de ingresos para el Estado, porque aquí muchas veces no se dimensiona la pérdida de impuestos y la pérdida que podría generar para el Estado justamente operar con banderas de registros extranjeros que no van a pagar ningún tipo de impuesto específico ni van a poder ser controlados en ese tipo de materia. Y otorgando también mayor control nacional de las distintas autoridades. ¿Por qué? Porque dentro de lo que se quería lograr con este proyecto era justamente que todo el tema del transporte marítimo sea solamente manejado por el Ministerio de Transporte y no por el Consejo, justamente que está denominado, donde pueden interactuar distintas tomas de decisiones. Por otra parte, creemos que es importante que en las licitaciones nacionales, si vamos a dar justamente mayor participación a naves extranjeras, bueno, por el tiempo que dure esta licitación de una empresa extranjera, si podemos lograr crear una bandera de segundo registro, se permita que mientras dure el registro, la bandera de segundo registro tenga que ser utilizada por estas naves. Esa es una manera de garantizar también de que nosotros tengamos un control dentro de lo que sea el cabotaje. Otro punto es que las naves con bandera nacional deben mantener 100% de dotación chilena y en las naves con bandera de segundo registro se deberían también incorporar dotaciones chilenas para operaciones en cabotaje. Todo esto siempre pensando en el cabotaje, no en la utilización que se pueda dar a la bandera de segundo registro en navegaciones de altura o en navegaciones interoceánicas, porque bien la bandera de segundo registro la podemos generar como una bandera competitiva que pueda estar compitiendo justamente con las banderas de conveniencia. Finalmente, modernizar la flota de naves mercantes, porque hay argumentos que muchas veces también son importantes, lo han señalado dentro de la discusión los trabajadores. Hay que estipular una antigüedad. Aquí nombramos no más de 25 años, pero eso también es importante. Tenemos que ir renovando nuestras naves y en estos momentos hay muchas empresas de cabotaje que lo están haciendo permanentemente. Mantener la reserva de carga para naves chilenas o de segundo registro nacional, creando incentivos públicos y privados para el uso masificado del transporte marítimo. No solamente quedarnos en esto, sino que tratar justamente de ir mejorando el servicio e ir ampliando el servicio. Como podría ser un ejemplo no solamente de que la barcaza esté haciendo la conectividad, sino que puedan ir participando estas mismas empresas ampliando justamente el sistema o el servicio que van dando en relación a las cargas que están transportando. Mantener el cabotaje de naves de pasaje a 400, pero incentivando el turismo marítimo a nivel nacional y regional. Hay muchas regiones del país donde hoy día se desarrollan turismo embarcado en pequeñas embarcaciones. Ahí también puede haber algún tipo de subsidio del Estado para efectos de poder, en un esfuerzo público-privado, manifestar la ampliación y el desarrollo de lo que es el turismo nacional embarcado. Fomentar la formación de oficiales y tripulantes nacionales, incluir beneficios estatales y uso del porcentaje de dineros captados en la TUP. Aquí hay un tema importante, porque la TUP hoy día verdaderamente nadie sabe explicar dónde está ese dinero. La ley del año 97, en términos portuarios, especificaba que justamente el control de esos dineros, si bien los concesionados pueden cobrarlo, el control de esos dineros tiene que estar en las empresas estatales. Y el año 2023, la Cámara Marítimo Portuaria señaló que hasta el año 2023 prácticamente los dineros retenidos por la tarifa de uso portuario ascienden alrededor de 750 millones de dólares, algo así como 730.000 millones de pesos. Por lo tanto, en algún minuto, así como la pesca artesanal, por ejemplo, tiene beneficios para renovación, para capacitación, etcétera, bueno, creemos que es consecuente que se pueda en algún minuto descubrir o poder transparentar dónde están esos dineros para efectos que se pueda utilizar un porcentaje de eso como un apoyo estatal a fin de poder dimensionar y desarrollar el estudio de las carreras asociadas al transporte marítimo. Finalmente, también creemos que es importante implementar que los estudios marítimos
que hoy día desarrolla y certifica nuestra autoridad marítima posean un reconocimiento en el Ministerio de Educación y eso permita homologaciones y continuidad de estudios. Esas son algunas propuestas y medidas de fomento que nosotros creemos que son una base importante de discusión y de aporte a todo lo que se ha manifestado y lo que han expresado distintas organizaciones durante toda la dinámica de discusión de este proyecto, señor presidente, y con eso nosotros concluimos nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, disculpen la interrupción, pero estábamos con una duda formal que es bien relevante, que comentábamos que este proyecto de ley pasó por la Comisión de Transporte del Senado y que es la Comisión Técnica la primera, es decir, la que tiene como el mandato originario, y es relevante desde el punto de vista de las indicaciones que se discuten y el comprender que probablemente este debate se dio también en la Comisión de Transporte. Entonces estábamos haciendo esa claridad porque teníamos la duda si nos competía ser comisión técnica o más bien si era una segunda comisión. Y nuestra condición como comisión de pesca es de segunda comisión. Ya, perfecto. Yo no sé si antes de las preguntas el Ejecutivo quiere hacer algún comentario o prefiere que hagamos preguntas antes, como quiera el Ejecutivo. Yo creo que mejor que ustedes hagan tal vez sus propias intervenciones y comentarios y después yo me hago cargo de tratar de redondear lo que vea. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. Ya, entonces yo quería partir con una inquietud respecto a lo que nos planteó Enrique Ide. Yo entiendo que corresponde a las empresas más grandes, por así decirlo. Alcancé a notar Ultramar, CMC. Me gustaría que nos pudiera identificar cuáles son para... Sí, los miembros de ANA son Ultranaf, CMC, Ultratac, CPT, CSB Austral y Nachipa Wellboats. Son alrededor de 20 naves mayores y alrededor de 30 remolcadores y 4 naves de transporte de salmones en el sur. Claro, pero son en general son las navieras... 5, ¿no? 5 socios, 6. 6. Ya, entonces, para ser bien directo, porque la inquietud mía tiene que ver con un debate que tuvimos en la comisión en varias sesiones pasadas, que hay que ser bien transparente, con respecto a la competitividad del sector y obviamente los niveles de concentración. Entonces, la inquietud que uno tiene es, cada empresa tiene su mérito y si crece es porque está haciendo las cosas bien, perfecto. Pero todos sabemos que mercados altamente concentrados generan distorsiones. Y la impresión que uno tiene, sin ser experto del rubro, es que acá hay, de Puerto Montt al norte, para decirlo en términos sencillos, en el cabotaje hay concentración de la actividad. Y eso, en las indicaciones que hemos recibido antes, opiniones nos han señalado que hay generado un efecto de menor transporte de carga, altos costos, incluso algunos de los trabajadores que están aquí presentes alguna vez nos hablaron menor número de embarcaciones, si no me equivoco. Hablando de periodos de 20, 15 o incluso 25 años atrás. Bueno, y obviamente cuando uno le toca viajar por Chile y ver la realidad del país, de mi región, nos damos cuenta que tenemos un sistema terrestre colapsado de transporte. Entonces, claro, uno entiende que tenemos que buscar una manera de abrir ese mundo sin perjudicar la otra realidad que es la que tenemos hacia el sur austral, pero que también puede tener algún tipo de ajuste que sea positivo. Entonces, yo la principal inquietud que tengo para votar este proyecto de ley es más bien primero conceptual, o sea, de entender que necesitamos potenciar el transporte marítimo en Chile a una escala totalmente diferente a la que existe. Y eso no solo donde es más desarrollado, que no tenemos por qué no seguir fomentando, apoyando, sino que sobre todo de Puerto Montt al norte, y que eso puede tener muchos efectos positivos, incluyendo un efecto en la calidad de vida de las personas. Si hoy día los que viajamos al norte en auto, donde nos toca salir tarde, gran parte de la carretera hacia el norte, no ocurría antes, hoy día son camiones. Y camiones a veces que vienen cargados con productos minerales que son complejos de transportar y riesgosos, obviamente. Entonces, tenemos un tema ahí que hablar de los trenes. Entonces, yo lo planteo porque creo que eso es como, para mí, la principal preocupación, y lo que entiendo a pesar de las inquietudes que hay, es que este proyecto genere un efecto positivo en ese sentido. Es un poco la reflexión que yo quería hacer y entiendo que hay hartas propuestas que se anotaron y bueno, se podrán evaluar. Ahora yo de todas maneras creo, para clarificar, que este proyecto, me decía el ministro, tiene que pasar a la Comisión de Trabajo, en que se verán detalles específicos, pero yo también trataría que los proyectos de ley no se distorsionen en su trámite en las comisiones. ¿Yo por qué lo digo? Porque alguna vez hemos discutido, cuando yo estaba en la Comisión de Hacienda, que nos llegaban los proyectos que venían de una comisión técnica
en Hacienda teníamos que votar una parte específica, pero queríamos entender el contexto, pero algunos querían volver a votar todo el proyecto de ley. Y claro, por algo hay una comisión técnica, que es la comisión de origen, que lo ve, y esa es la comisión que siempre va a tener más audiencia, más conocimiento, más expertise. Porque si no, probablemente un proyecto de ley lo podrían ver las, no sé, 12 comisiones del Senado. Si alguien podría decir, ¿y por qué no tiene impacto en economía? Claro que tiene. O ¿por qué no tiene impacto, no sé, en otros rubros? Entonces, yo creo que se distorsiona un poco. Entonces, yo soy partidario de que votemos lo antes posible este proyecto de ley, que asumamos lo que haya que asumir como indicaciones, si es que las existen, pero que no reemplacemos el debate que se dio en la comisión técnica, y si trabajo además lo tiene que ver en lo específico, bueno, por supuesto que me parece pertinente que se ahonde, pero es importante que el trámite legislativo sea expedito y no que al final terminemos viendo el mismo proyecto de ley 3 o 4 veces, porque creo que es un poco también menospreciar el trabajo que le tengo que hacer a la comisión técnica. Y lo digo porque a veces nos va a tocar a nosotros ser la comisión técnica y que otra comisión lo pida, como ocurrir en fraccionamiento, que después de que lo votemos nosotros va a pasar a Hacienda. Y yo estoy seguro que Hacienda quiere revisar más de una cosa. Esa era la inquietud que tenía yo. No sé, senadora Carvajal, antes de le damos la palabra a usted, senadora Carvajal. Sí, entiendo que el tiempo es bien acotado, porque estábamos citados incluso hasta las 10:30 y tenemos también otras actividades, nos pasamos. Prorrogar 45 minutos para cerrar. Vale, gracias, presidente. Saludar a través suyo al ministro de Transporte, por supuesto, y también a los expositores. No voy a hacer referencia a cada uno, pero dos cuestiones de fondo de las cuales en gran parte comparto con el senador Núñez, pero no del todo, por supuesto. A mí me parece, cuando estamos hablando después de un proyecto presentado en el año 2011 a 13 años después, bien merece la pena tomarse el tiempo de mirar la importancia que tiene el transporte marítimo o la marina mercante para el país. Si hablamos solo de lo que estamos modificando y seccionamos el país en 2 territorios, del 41 hacia el norte y el 41 hacia el sur, solo el 41 hacia el sur corresponde a todo el territorio de Japón, con una población de 128 millones de habitantes, más de 5.000 islas. Por tanto, para mí no es banal, y imagino que para nadie en esta mesa, para que no se entienda, la importancia y la relevancia que tiene para el Congreso y particularmente para el Senado y esta comisión hacer una revisión, porque el impacto es grandioso. O sea, yo discrepo un poco del trabajo técnico cuando se pretende, a propósito de este proyecto de ley, pensar que miremos solo esto desde el punto de vista del transporte. Eso no es así. El impacto que aquí se ha planteado, porque cuando hablamos de marina mercante estamos hablando de una situación comercial que para Chile es fundamental. ¿Cómo hacemos circular mercancías en un mercado global en donde estamos en una condición económica que no es muy favorable y en donde queremos generar competencia? Sin duda, creo que ahí estamos todos contestes. El punto es en cómo lo hacemos y cómo hacemos, y un poco replico lo que dice el último expositor en el sentido que yo habría dicho que esto era perverso. Yo lo que dije es que no quiero que esto se convierta en un incentivo perverso para que finalmente las transnacionales lleguen al país y no se exterminen la competencia y tengamos una supremacía que al parecer es territorial, extraterritorial, transnacional. Entonces, solo en ese matiz hago la diferencia y en ese contexto me hago responsable. Por tanto, a mí me parece, como primer punto, que esto no corresponde solo a transporte y abogaría porque nosotros tuviésemos la mirada que aquí hemos tenido los expositores de manera integral. Y me encantaría, y se lo he propuesto al presidente, no sé si va a tomar el acuerdo porque no estamos en mayoría, de que miráramos, por cierto, el impacto en materia laboral que esto va a significar. Porque cuando abordamos un mercado sensible, estamos hablando también de la situación que esto impacta, como bien nos decían, en las pequeñas empresas, en las medianas o en las grandes, porque estamos hablando también de generar condiciones laborales que no nos afectan. Y estamos en una condición muy desmejorada. Yo puedo señalar, y las cifras sí lo dicen, sobre los 2 dígitos. O sea, no estamos hablando de una cuestión que sea menor. Entonces creo que sería interesante, y lo propongo, presidente, que pudiéramos optar antes, incluso a votar en general, o si quieren, voy a ir a ese punto después, pero pudiéramos tener la mirada desde el impacto laboral que esto provocaría. Creo que debiera estar medido, y si no, la ministra debiera decirlo, señalarlo, particularmente en el foco de lo que estamos hablando.
lo mantengo como propuesta, ojalá se pudiera tomar el acuerdo, si no, igual lo dejaré ahí que quede en la propuesta. Pero lo segundo es justamente, presidente, en los acuerdos, y aquí ya me voy a lo formal, que nosotros adoptamos algunas semanas. Yo tuve ocasión de hablar con el ministro y algunos expositores la semana pasada y preguntar cuáles eran los resultados de la mesa que se habría conformado, que lo tomamos como propuesta. Y lo que recibí fue justamente, y lo dijo el propio ministro, y tendrá la palabra después para rebatirme, pero nos lo dijo, que efectivamente se habían reunido con los asesores de los parlamentarios, el ministerio, más no en esa mesa integrada por los gremios o por los representantes de los distintos, afectados, comprometidos, digamos, en este proyecto. Y eso me parece que hay que repararlo y pronto. A mí me parece que es súper importante tener una discusión en otro espacio con más tiempo y a lo mejor una mirada en donde podamos llegar más consensuadamente a lo que va a significar las indicaciones y cómo las vamos a defender o cómo las vamos a votar en lo que venga más adelante. Entonces reitero aquello porque fue un compromiso que me tocó a mí recoger cuando asumí la presidencia por algunos minutos en esta comisión. Entonces yo tengo buena memoria y creo que eso hay que, ojalá, hacerlo, transparentarlo y que tengamos acá para un avance mejor y un mejor, como se dice, un mejor legislar. Y lo tercero es que si bien compartimos el propósito, yo aquí hago la pregunta antes que nos digan, en general entiendo que hay, de todos los que aquí se han sentado, o mayoritariamente, digamos, la anuencia de que debemos legislar sobre esta materia. El tema es en el cómo y en cómo las indicaciones van a hacer carne probablemente la mayoría de los dichos de los cuales yo comparto el 90%. Y perdonando mi sinceridad, voy a adentrarme mucho más en aquello en lo que resta de estos días porque tenemos harta pega, pero como no soy ni experta ni nada en la materia, pero creo que amerita que todo aquello que se ha dicho tenga un componente objetivo y tenga un componente de prueba, porque hemos también tenido versiones controversiales, ¿ah? Y creo que eso es súper importante no a la vista. Entonces, me quedo con que si se va a votar en general la otra semana, podamos tener las resultas de la mesa técnica, ojalá integrada, técnica, ¿cómo decirla? Y los gremios, para que se lleve a cabo aquella reunión y ojalá pudiéramos tener un planteamiento respecto también. No miremos esto solo desde el punto de vista del transporte, sino que también desde el punto de vista integral y ojalá tener la visión del Ministerio del Trabajo y ya nos tocará probablemente en la sala ver si es que se va a otra comisión y ver los impactos que tiene otras materias, pero para mí es fundamental revisión completa, el impacto en materia laboral y, por cierto, también pensar en el fomento de lo que está ocurriendo, el diagnóstico que está ocurriendo hoy día en la Marina Mercante interna, digamos. ¿Qué propuestas tenemos en materia económica? Lo pregunté en algún minuto y cómo se fomenta, eso fortalece lo que tenemos para que luego que salgamos a una competencia como resulte de este proyecto, no nos encontremos en la condición más de mejorada, porque creo que eso nadie lo quiere. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, senadora Carvajal. Ya, vamos entonces la palabra en el mismo orden al señor Enrique Ide, después Jaime Johnson, si es que quiere agregar algo. Rodolfo Ponce o Alejandro Tenorio, muy acotado, y finalmente va a cerrar la sesión el ministro de Transporte. Muchas gracias, senador. Me quiero referir a lo que usted mencionó respecto a las empresas grandes y a la concentración. Efectivamente, en el mercado de graneles hoy día, y lo mencionó el señor Ponce en su presentación, hay concentración, pero han ido cambiando los incumbentes. Y la concentración ocurre en el mercado de graneles porque son pocas las empresas que requieren el servicio y además hay economías de escala. Cada vez que se necesita transportar, hay licitaciones. En esas licitaciones participan muchos incumbentes y ha ido cambiando a través del tiempo. O sea, no es que hay un problema de concentración, pero no hay un problema de competencia, que es muy importante, y las tarifas en general, yo me atrevo a decir acá, son competitivas a nivel internacional. Ahora, este proyecto incluye medidas para aumentar la competencia en esto. La competencia en graneles. En graneles. O sea, lo incluye en general, pero en graneles específicamente este proyecto incluye medidas. Y nosotros no nos hemos opuesto a esas medidas porque queremos que la Marina Mercante sea competitiva. Pienso en dos medidas. Una es
eliminar la restricción de propiedad de modo que cualquier extranjero que quiera participar en estas licitaciones pueda hacerlo y pueda establecerse posteriormente en Chile. Eso va a incrementar la competencia. Lo otro que se hizo es, se simplificó y se eliminó un arancel que había en las licitaciones internacionales para que naves de bandera extranjera puedan participar. Es decir, justamente esas medidas van a aumentar la competencia en ese segmento que está concentrado, que yo insisto, es concentrado por la naturaleza del negocio, pero no hay un problema de competencia. Además, me quiero referir a lo que usted mencionó respecto de que hoy día la mayor parte del transporte, sobre todo hacia el norte, es en camiones, y eso es efectivo. O sea, han habido múltiples intentos para establecer tráficos regulares de cabotaje hacia el norte, y por distintas razones económicas no han funcionado. Ahora, nosotros, como Asociación Nacional de Armadores, hemos estado en contacto y hemos propuesto 2 medidas a través del tiempo para tratar de mejorar esa condición y aumentar el cabotaje hacia el norte. Hay cabotaje hoy día a Punta Arenas, y eso ocurre hoy día. Una de esas es la propuesta que hemos hecho de copiar la experiencia de Nueva Zelanda, de, ¿no es cierto?, aprovechar la capacidad ociosa de naves de comercio exterior en tráficos regulares para que puedan hacer cabotaje en forma incidental. Porque esa capacidad ociosa puede ser usada y a lo mejor eso permite crear más cabotaje hacia el norte. Ahora, nos parece que como está redactado hoy día y como debiese ser incidental, y creo que es suficiente con que sea incidental para probar y desarrollar ese mercado, creo que merece acotarlo un poco, digamos, y esa es nuestra opinión. Y en segundo lugar, la propuesta esta también de hacer o establecer servicios de naves extranjeras donde no hay servicios de nave chilena, con el waiver por tiempo de un año, lo propusimos nosotros, senador, en algún minuto, digamos, para que se pruebe, digamos. Y nuevamente nuestra inquietud es que esto se limite en el tiempo, simplemente. A mi modo de ver, y también respondiendo a los comentarios de la senadora, me parece que a mí el proyecto está bien enfocado. El cabotaje debe ser reservado para naves de bandera chilena y debe entonces buscarse las excepciones donde hagan sentido y tengan el menor impacto para los que participan en la industria. Y en eso estamos de acuerdo. Veamos el detalle. Esa es mi inquietud, senador. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. No sé si alguno de los otros expositores, sí. Señor, no, nada más recordarles que al inicio entregamos un documento donde está lo que hemos planteado en síntesis, está más explícito, digamos, pero haciendo énfasis en los mismos temas que presentamos. Muy bien. Y Rodolfo Ponce, no sé si hay algo que agregar. Señor presidente, sí, yo quiero agregar un tema que es importante. Si bien la ANA está nombrando, en cierta manera, dice que está abierta a la competencia, yo creo que también es importante nombrar y en algún minuto discutir, porque el grupo Ultranap tiene alrededor o más de 400 naves, de las cuales son 19 nomás con bandera nacional, y lógicamente que queda la preocupación de que muchas veces esas mismas naves que hoy día enarbolan bandera extranjera sean necesariamente las que puedan participar y competir después con la bandera nacional. O sea, entonces, en esos aspectos es complejo el escenario que se podría generar o realmente cuál podría ser el beneficio que en este minuto se expresa y que me parece que es una medida que también el señor ministro de Transporte también apoya, de que se pueda generar ese tipo de competencia. Yo creo que uno de los temas pilares de esto es cómo defendemos el desarrollo y el fomento de la Marina Mercante Nacional, que por años, lógicamente, como lo dijo por ahí el capitán Johnson, en algún momento aquí hay todo un trabajo, todo un esfuerzo por capitalizar flotas navieras chilenas. Por lo tanto, yo creo que lo primero que hay que preguntarse es dónde está el fomento, porque yo por lo que veo, y si vuelvo a revisar y vuelvo a tratar de incorporar los beneficios del proyecto inicial, en ningún momento hablan de fomento a la marina mercante. Hablan de que hay problemáticas que pueden generar
un incremento de entre 186 millones a 90 millones. Ni siquiera el paralelo es preciso, que podrían generar ganancias para el país. Después habla del tema del transbordo a Callao, que es un tema portuario, donde se podría beneficiar o disminuir en 20 millones de dólares. Por otro lado, habla entre 44 a 115 millones en virtud de lo que es el transporte vía terrestre hacia Arica, que también se podría haber disminuido. Un beneficio de alrededor de 27 millones para lo que es la empresa ENAP. Entonces, no veo dónde está el planteamiento real cuando decimos que queremos modificar para fomentar la Marina Mercante Nacional. Eso, señor presidente. Muy bien. Sí, estamos terminando. Yo entiendo que Alejandro, algo muy puntual porque tenemos un horario que estamos pasados en la hora y queremos escuchar al ministro. Sí, señor presidente, quiero reforzar lo que ha dicho Rodolfo respecto a las naves chilenas que tienen otras navieras en el mundo, como la Ultranap, me parece. Y en el fondo también que el asesor del ministro, el otro día, don Gonzalo Frigeo, lo habló de empresas que se habían unido a capitales extranjeros, como Haval Roy. Nos lo dijo aquí en la parte económica, Holgar, empresarios chilenos, ¿cierto? Y de alguna manera nos preocupa eso, que puedan venir naves de los mismos dueños chilenos, ¿cierto?, con capital extranjero, y obviamente, si tuvieran el interés hoy, podrían perfectamente crear navieras chilenas, y al contrario, un dirigente anterior lo dijo, que se están llevando las naves hacia otros países. Entonces, la preocupación es que, como dijo usted, y voy a replicar sus mismas palabras a don Núñez, no podemos hacer la ley y en el fondo hacer la trampa. Así que tenemos que buscar los mecanismos que no sean los mismos que están pidiendo competencia, pero que no quieren hacer navieras chilenas, y obviamente quieren traer su buque con bandera de conveniencia, exterminar la Marina Mercante Nacional, y obviamente ahí no necesitamos buque a ruta salida, porque la misma definición de cabotaje lo dice, que la carga de comercio exterior es un requisito para ser considerado cabotaje cuando existan naves chilenas. Y por eso hay que analizar muy bien, como dice la señora Carvajal, la implicancia de esto, porque la solución puede ser nefasta para el país. Muchas gracias. Muy bien, ahora sí vamos a escuchar al ministro. Solo precisar que la inquietud que haya en la comisión, yo en eso soy el más radical, en el sentido de asegurar que tengamos efectivamente competencia y que además podamos promover también las empresas pequeñas y medianas. Yo lo insisto en esto porque es un rasgo del actual tipo de modelo que tenemos en Chile, esta concentración, y bueno, y tiene varios elementos que han sido bien estudiados en otro sector económico. Entonces, entendemos el sentido de fomentar la competencia, pero hay que tomar todas las prevenciones para que eso no genere una distorsión, que al final la competencia no sea tal y por otras vías se concentre igual un mercado determinado. Ministro, tiene la palabra para cerrar. Bien, muchas gracias. Me parece interesante la conversación que hemos tenido hoy. Yo creo que da cuenta de varios elementos que son positivos. Es un proyecto que en términos generales es apoyado en lo general por los distintos actores que han presentado. Sin embargo, hay elementos que preocupan, elementos que yo creo que va a ser oportuno poder discutir cuando el proyecto se esté discutiendo en lo más específico. Nosotros estamos más que disponibles para eso y vamos a tener conversación con los distintos gremios para poder ver cómo podemos recoger algunos de los elementos que se han ido disponiendo en la discusión. Quisiera destacar que este es un proyecto de ley que se discutió durante 6 meses con gremios, y de alguna manera este proyecto de ley y que los elementos que fueron incorporados fueron recogidos por el proyecto. De hecho, Enrique recién decía, esta es una propuesta que nosotros hicimos, y efectivamente el proyecto de ley no solamente mantiene la estructura de que el cabotaje es una industria nacional, y en ese sentido descarta el proyecto de ley presentado a la administración anterior respecto de abrirlo en su completitud, sino que lo mantiene como un cabotaje de naves nacionales, de empresas nacionales, sino que además ha ido incorporando, ¿verdad?, estos elementos que los distintos gremios han incorporado. Este es un proyecto de ley que en ese sentido es un resultado de esa mesa técnica.
Dicho lo anterior, y también decir que en el tema laboral, este es un proyecto de ley que se ha ido repitiendo las presentaciones, lo hemos visto ya varias veces. Nos vimos en la Cámara de Diputados, nos vimos en la Comisión de Transporte con los distintos actores, nos estamos viendo hoy y estoy seguro que nos vamos a volver a ver en la Comisión de Trabajo. Esto es como el Día de la Marmota, nos vamos viendo una y otra vez. Y sin embargo, yo creo que también es importante decir que el proyecto ha ido acogiendo elementos importantes. El proyecto de ley no es el mismo que se inició y estoy conforme en ese sentido con el proceso que hemos ido llevando adelante. Decir también que la Dirección del Trabajo se pronunció favorablemente respecto al proyecto, yo creo que también es un elemento relevante a destacar. Dentro de las cosas que se han ido comentando, estamos convencidos que este es un proyecto de ley que fomenta la marina mercante y que en ese sentido va a aumentar la reserva naval del país. Las empresas que quieran instalarse en internacionales en Chile lo van a tener que hacer como empresas nacionales y no van a poder operar como empresas internacionales porque las ventajas tributarias que van a tener no existen y por lo tanto va a ser mucho más favorable el poder instalarse con bandera chilena. Importante decir que este proyecto de ley no busca reemplazar servicios de naves chilenas, sino que más bien que ofrezcan servicios de rutas en aquellos lugares donde no haya naves chilenas ofreciendo. O sea, aquí estas empresas internacionales no pueden venir a ofrecer servicios, ¿verdad? Allí donde no haya servicio de naves nacionales. Ya un poquito más en específico, destacar, ¿verdad?, que esta renovación que mencionaba la Ana a través de Enrique, solo se daría esa renovación que están de alguna manera objetando o cuestionando si es que no hubiera naves chilenas o empresas interesadas en operarla. O sea, si esta nave internacional ofrece ese servicio y quiere renovar, la pregunta va a ser, ¿hay alguna nave chilena que esté disponible? No, en ese caso a lo mejor lo podemos mantener, ese es el espíritu, lo podemos volver a discutir, pero efectivamente ese es lo que estamos planteando. Importante también en que estas y otros elementos que se han presentado, como por ejemplo lo referente a la ruta de salida, los temas laborales, por ejemplo, respecto al 15% de participación de extranjeros, es algo que en la misma presentación de hoy día hemos visto los dos puntos contrapuestos. Por una parte tenemos uno de los expositores que dice deberíamos abrir el 15% y por otro lado tenemos otros actores que nos dicen por ningún motivo. Nosotros acá nos hemos inclinado por no innovar en este aspecto, mantener el 100%, y así lo refleja el proyecto de ley, el 100% de la tripulación nacional. También decir respecto de lo que decía Jaime Johnson, respecto de todo ese tema de, acá se ha dicho, ¿verdad?, que estamos estancados. La verdad que las láminas que están acá recogen súper bien lo que nosotros hemos presentado. La realidad de Puerto Montt al sur es muy distinta a Puerto Montt al norte. Y la verdad que es imposible pensar que vamos a tener naves muy grandes operando de Puerto Montt al sur por las condiciones de los puertos, de la geografía, y al mismo tiempo porque hemos dispuesto, ¿verdad?, una diferenciación asociada a los 150 metros del Lora, que nos hace estar bien tranquilos respecto de que el impacto que este proyecto de ley generará va a estar acentuado en donde nos interesa. Y a mí me parece elegante la forma de resolverlo a través de la Lora de los buques, va a estar de Puerto Montt al norte, donde verdaderamente tenemos, y así lo decimos, tenemos algunos temas de concentración y quisiéramos levantar algunas barreras de entrada que han sido destacadas en forma clara por los distintos actores. En Chile tenemos 6.000 naves de comercio exterior, ni una de ellas, ¿verdad?, son las que están operando de Puerto Montt al sur, y eso es algo que no debería cambiar. Finalmente, respecto al waiver anual, eso no va a influir en el sur austral, porque estamos operando con el límite de los 150 metros. De nuevo, y finalmente respecto a las rutas de salida, ¿no es cierto?, las naves extranjeras, la idea es que puedan probar eventualmente algunas rutas donde no haya naves chilenas y eventualmente, si encuentran rentabilidad, se puedan venir a instalar acá. Este es un proyecto que se presentó el 2021, no el 2011, senadora, el 2021, o sea que lleva 3 años en discusión. Nosotros hemos vuelto atrás, como decía, a mantener el cabotaje como un cabotaje nacional. Y me alegra escuchar de los distintos actores de decir, sí, este es un ámbito en el cual Chile tiene que avanzar, tiene que fomentar, el proyecto de ley parece bien encaminado, mantiene el cabotaje nacional, cambia algunas excepciones,
y esa es la forma de abordar el problema. Tenemos algunas dudas con algunos parámetros distintos, a veces contradictorios, a veces estamos de acuerdo, conversémoslo. Yo creo que todavía queda bastantes pasos para poder llegar a un proyecto de ley que yo creo que es muy necesario para el país. Muy bien, muchas gracias por haberse cumplido el objeto. Se levanta la sesión.